¿Cómo andan? Espero que estén todos muy, pero muy bien. Bienvenidos a un tercer capítulo de Masterclass. Acá estamos junto a Fernando Prato. Vamos a presentar a una gran invitada, a una amiga, en donde vamos a hacer profundidad temática sobre el mindfulness. Desde ya los invito a ver los primeros 2 episodios. El primero tiene que ver con las habilidades blandas, con emprender con juego y rigor. Y el segundo tiene que ver con fumar, que lo hicimos con el doctor Alejandro Zaraco, cardiólogo, en donde tuvo mucha repercusión ese episodio. Yo en mi vida he hecho 2 prácticas de lo más transformadoras. Una es teatro. Cuando termino una función, cuando termino una gran clase, me siento transformado, me siento bien. Es muy difícil poner en palabras lo que siento cuando hago teatro. Y hace unos años empecé a hacer yoga, práctica de yoga, Ashtanga, y cada vez que termino de hacer yoga me siento con un cambio en mi físico, en mi mente, en lo que siento, que nada me lo ha producido antes. Entonces quisimos hacer profundidad temática sobre el mindfulness porque consideramos que es una de las prácticas más transformadoras del día a día, de hoy, en la cual hay ratificación científica al respecto. Entonces siempre la profundidad temática va a estar asociada a cierta ratificación científica. Fer Prato, ¿cómo andás? Hola Nato, súper bien. Bueno, yo por mi parte, el mindfulness llegué porque hace 2 años y medio tuve un ataque de pánico y a partir de ahí, por primera vez en mi vida, tomé conciencia de lo que es la respiración como herramienta. Y la verdad que me ha hecho muy bien, fue algo transformador. Y la invitada, Ignacia Nacha Oliva, fue también un poco mi maestra, profe en este camino. Tomé un curso con ella, que fue muy lindo, así que se nos ocurrió hacer este tercer capítulo con vos, Nacha. Profundidad temática sobre mindfulness, médica, oftalmóloga. ¿Cómo andas, Nacha? ¿Cómo andas, Nato? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo andas, Fer? Súper. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Sos médica y yo lo primero que le pregunto a las personas que ejercen la medicina es ¿dónde te surgió esa vocación? Yo creo que es una de las profesiones donde más energía de vocación hay. Hay algo en no solamente vivir para uno, sino para los demás. El sanar, el curar, el proteger. ¿Cómo te surgió eso? ¿Desde dónde recordás esa intención de ser médica? ¿Desde chiquitita? ¿Desde la adolescencia? ¿Qué recordás de ese momento cuando decidiste ser lo que sos hoy? Bueno, empezó la historia y la decisión a los 11 años, que mi papá tuvo un accidente y bueno, pasó por muchas cirugías, un accidente traumatológico y bueno, recuerdo que en ese momento dije, yo voy a ser médica para salvarte. Y bueno, soy una persona que le gusta mucho empatizar, escuchar, acompañar. Entonces, si bien ese fue el puntapié a estar donde estoy hoy, fue un camino que fui descubriendo. Entonces, si bien me llegó y lo sentí, fue un camino largo de construcción con todo lo que fui sintiendo y fue apareciendo en mi camino. Bien. ¿Y la oftalmología cómo llegó a la especialidad? La oftalmología, la verdad que llegó, bueno, cuando inicié todo este camino y empecé a estudiar, me pasó que cuando cursé traumatología me tocó cursar en el hospital de niños, en el hospital Noti, y bueno, emocionalmente me costó mucho porque vi muchos niños sufrir y dije, la traumatología no es para mí, que ahí creí que me estaba decepcionando a mí misma y a mi papá porque le había dicho que iba a seguir con ese camino, que no lo hice, que bueno, nada, viste, mi familia siempre acompañándome y diciéndome vos podés hacer lo que sientas, lo que te resuene, lo que te guste, lo que te haga sentir cómoda. Y bueno, casi llegando al final de mi carrera, habían algunas cositas que me gustaban, pero todavía no me había decidido qué especialidad iba a hacer. Y la primera vez que fui a cursar y me metí en una lámpara de hendidura donde te revisan cuando llegas al consultorio, entré al ojo y fue como
¿qué es este universo? O sea, yo no puedo creer que esté esta profundidad adentro del ojo y que a través del ojo podamos observar absolutamente todo el comportamiento del cuerpo. Entonces, bueno, ahí no hubo ninguna duda de nada. Dije, yo voy a ser oftalmóloga. Y bueno, ahí comencé y me inicié en el camino, después haciendo una residencia, estudiando y demás. Con la mirada también uno se da cuenta de... Perdón, Fer, ibas a preguntar, dale. No, está bien, sí. Con la mirada también, o sea, vos lo viste al ojo en profundidad técnicamente, pero también hay algo de la mirada que hace que uno se dé cuenta cómo esté la otra persona o no, o por dónde está pasando. Por supuesto. A través de los ojos, a ver, como dicen en India, los ojos son la puerta del alma, lo cual eso más me gusta porque también yo estoy súper conectada con el mundo espiritual y siento que a través de la mirada y a través de los ojos podemos descubrir cómo se siente la persona, qué emoción está atravesando, y sostener la mirada hacia con un otro es algo súper desafiante, que la mayoría de los seres humanos no nos permitimos hacer. Y es una realidad que cuando vos sostenés la mirada, llegás a la profundidad de la otra persona. Entonces es súper importante. Y mágico, porque todos somos distintos y cada mirada es diferente. Nachita, nosotros hemos compartido casa, la casota. Pongo un poco de contexto. En pandemia nos fuimos a vivir en comunidad a la 5ª sección, en una casota, y ahí compartimos un montón de cosas con nuestros amigos. En ese momento, en plena, no sé si era post-pandemia, pre-pandemia, aplicaste para irte a estudiar a la India. Viví con vos ese proceso. Qué bueno. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, India, el primer puntapié fue necesito conectar en profundidad con el mundo de la espiritualidad. Y por eso llegué a India, pero al mismo tiempo estaba terminando mi especialidad como oftalmóloga. Son 4 años de carrera acá en Mendoza. Y bueno, dije, este camino de la oftalmología lo quiero seguir alimentando porque me apasiona. Al mismo tiempo quiero alimentar mi mundo espiritual. Entonces apliqué para irme a terminar mi carrera de oftalmóloga, mi último año, a India. Y bueno, cuando terminaba de trabajar en el hospital, ahí estuve 5 meses, cuando terminaba de trabajar en el hospital en India, en vez de capaz irme a tomar algo con mis amigos, me iba a un templo. Entonces cambié lo que hacía en Mendoza, lo llevé al mundo donde realmente quería empezar a incursionar y profundizar. Entonces ahí fue como uno de los primeros contactos que tuve con la meditación, que tuve con el autoconocimiento. La verdad que fue una experiencia súper transformadora. La espiritualidad, ¿cómo la podríamos definir? O una definición tuya. No hace falta buscar algo en los libros, sino tus libros, tu propia historia, Nacha. Perfecto. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es este contacto con uno mismo? ¿Qué es? ¿Cómo lo definirías? Bien, yo lo definiría como el poder que tiene cada ser humano para poder conectar con uno mismo y poder profundizar en quién uno es. Así es como lo defino. Obviamente que puedo abrir un abanico de cosas, pero mi mundo espiritual yo lo retroalimento constantemente a través de mi autoconocimiento y de buscar herramientas para seguir conociéndome y poder tomar mayor control de mis decisiones, de mi mente, de mi pensamiento, de mis emociones. Entonces, básicamente, así lo definiría yo. Uno se va como descascarando de alguna manera. Esta es mi cultura, nací en tal lugar. Mi papá y mi mamá, cuando era chiquitito, comían a tal hora, jugué al básquet. Y uno, con procesos de autoconocimiento, uno va detectando esos comportamientos, esa cultura o qué hice,
y ahí medio que va desmenuzando la cuestión, digamos. ¿Hay un lugar común que se pueda llegar que es al niño? Porque tal vez este niño no tiene tanta cáscara y tanta cosa montada porque todavía es niño. Entonces la pregunta es, ¿uno es un poco volver a ese niño también la espiritualidad o no? Sí, yo creo que todo tiene que ver con el niño. Desde que nacemos hasta los 7 años, básicamente somos esponjas en las que absorbemos tanto comportamiento de mamá o de papá, y eso forja nuestra personalidad y también nuestras creencias, y según lo que aprendemos en esa edad en la que no somos independientes, no tenemos la conciencia para tomar nuestras propias decisiones, simplemente absorbemos lo que tenemos. Entonces eso es un camino en el que construye todo lo que sigue en la vida. Entonces, básicamente a lo que vos ibas, la espiritualidad es como si nos transformáramos en una cebolla en la que cada práctica de autoconocimiento permite sacarse esas capas de cebolla que nos contienen para poder ir realmente al centro, a la raíz, que es la esencia de cada ser humano, la esencia de realmente quién soy yo sin identificarme con lo aprendido de mis cuidadores. ¿Bien? Sí, es como que el otro día pensaba, uno nace, crece y su contexto es su familia, es su entorno, es su ciudad. Y durante muchos años es, digamos, nuestra historia es mucho de eso, mucho. Y después vamos descubriendo el mundo y viajamos o conocemos otras personas que se cultivaron en otra familia, en otro entorno, y empezamos a ver cosas diferentes y decimos, esto que heredé no es lo único. Entonces empezamos como a salir al mundo. Eso en la India, ¿cómo es la gente? ¿Qué se diferencia qué ves de diferente en la cultura oriental de la occidental? Bueno, hay muchas diferencias a nivel cultural, desde lo que comen, cómo comen, pero lo que más me llamó la atención, volviendo al inicio con el tema de la mirada, es que la gente estaba feliz. Y si bien vi realidades súper fuertes y súper dolorosas, que eso me llevó a un proceso de readaptación constante, porque estaba constantemente tomando contacto con realidades de las cuales no estoy acostumbrada, pero la gente se veía feliz, más allá de la realidad en la que vivía. Y eso fue lo que a mí me quedó y me transformó, ¿no? Yo teniendo todo, me preocupo por cosas que ni siquiera valen la pena, o me meto en el embrollo mental por algo que ni siquiera existe, cuando estoy viendo a una persona de bajos recursos que te está recibiendo con una mirada y con una sonrisa. Entonces siento que esa es como la inocencia. Vi mucha inocencia irreal. Vuelvo al niño, ¿no? Esto de que no juegan a medias. Cuando un niño juega, está a full jugando a eso. Su imaginación está al 100. Y no necesita tal vez el mejor autito para jugar, sino que se lo puede inventar y de igual manera va a ir al 100%. Entonces, me parece que hemos tocado la inocencia, la cebolla que se va descascarando y llega a un lugar de pura esencia y lo lúdico un poco. Con esta introducción, cuando somos adultos y tenemos muchas cáscaras arriba, muchas obligaciones, tenemos que acudir a una práctica para poder volver a ese niño, para poder volver a una atención plena y para poder tener estos procesos de autoconocimiento. ¿Cómo podemos adentrarnos de a poquito a la práctica del mindfulness? Primero definiendo lo que es la atención plena y que se aborda mediante prácticas. ¿Cuáles serían esas prácticas o cómo se aborda una atención plena o cómo se empieza a hacer mindfulness? Bueno, el mindfulness es
sostener, me quedé trabada. Que no pasa res, como dice los catalanes. ¿Qué era lo del mindfulness? Paremos el tiempo. Córtenme eso, ¿verdad? ¿Qué era el mindfulness? ¿Qué era lo que hacía yo? Manipular el tiempo. Bueno, mindfulness es la conciencia que surge de prestar atención intencionalmente a algo sostenido en el tiempo, Bien. sin juzgar y con aceptación. Agarrándome un poco acerca de lo que vos preguntabas del niño, decías del niño, ¿no? Que el niño cuando está jugando con un autito está en presencia con el auto. Completa. Bien, al 100% está en presencia. Entonces, una de las características para comenzar a desarrollar esta actitud mindfulness es la mente de principiante. La mente de principiante es la mente de niño, la mente curiosa, la mente que llega a un lugar y no sabe qué es lo que va a pasar, no sabe con lo que se va a encontrar. Los ojitos que revolean ahí mirando todo, como la mirada curiosa. Sí, la mirada curiosa y la mirada de qué va a pasar en este momento sin siquiera pensar en tener todo bajo control, como solemos hacer los adultos, que me pasa en los talleres de meditación que doy, que siempre hago mucho hincapié en el orden de las cosas que voy a ir dando y qué es lo que va a ir sucediendo. Obviamente que abro el espacio para la magia y que cada uno vaya descubriendo y sintiendo, ¿sí? Porque cada ser humano siente diferente, pero sí me gusta mostrar una estructura porque los adultos necesitamos esa información. Entonces, el mindfulness te permite volver a esa mente de principiante y a esa mente de niño sin querer idealizar o saber qué es lo que va a suceder si yo hago esto sostenido en el tiempo, simplemente habitando y entregándose a la experiencia presente. Eso es atención plena. Me hace acordar cuando vendo las capacitaciones a empresas de habilidades blandas con teatro de improvisación, que me dicen, no, pero ¿qué vamos a hacer? Y uno le explica, vamos a hacer el juego del mosquito, por ejemplo. ¿Cómo justificar el juego del mosquito y cómo lo presupuestás? Pero está ese mindset de quiero saber el resultado. Quiero saber todo. No se sabe. De hecho, es ese salto al vacío. Ese es el salto al vacío y confiar también. Confiar en la búsqueda de uno mismo. O me parece muy simple esto. ¿No tenés algo más complejo, más interesante para este mundo corporativo? No, si justamente hay que volver a lo simple. A escuchar, a mirarse, a jugar y a equivocarse, a reírse. Totalmente. Y ahí me parece que cobra mucha fuerza la respiración, en el sentido de que me enfoco solamente en un pensamiento, o intento enfocarme solamente en un pensamiento, y que ese sea la respiración. Me imagino. Le estoy como introduciendo a cómo vos das esta práctica, o cómo la enseñás, o qué estructura le das a la persona. Yo las experiencias que he tenido ha sido a través de eso, un poco la atención plena en la respiración. Entonces uno piensa cómo entra el aire a mi sistema, a mi cuerpo, si siento cómo pasa ese aire por mis orificios nasales, bien, hacia dónde va. Me encanta el poder de la imaginación cuando me dicen ese aire está entrando por la punta de tu dedo gordo del pie y se va de a poquito a tu tobillo, y de tu tobillo. Total. Pero eso es mentira. No sé por ahí. No, sí. No puedes llevar esa atención ahí. Es así, Nacha, un poco la respiración, algo que tiene tanta esencia, es como una buena herramienta para decir, acá enfoco mi atención plena. Sí, totalmente. De hecho, la respiración es el anclaje. Siempre digo que mindfulness, meditación, ¿sí? Es un entrenamiento de la mente. Ok. La meditación no tiene absolutamente nada que ver con religión. Sí, si bien se practica bien en diferentes religiones, pero hoy es un tema que está totalmente avalado y comprobado por la ciencia. Hay miles y millones de papers
que hablan acerca de los beneficios de la meditación y del mindfulness en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional. Y volviendo al tema de la respiración, hay 4 pasos fundamentales para empezar a practicar mindfulness. Uno de ellos, el primero, es el anclaje. El anclaje fundamental es la respiración. Existen distintos anclajes, como poner atención a tus emociones o al cuerpo, bien, a través de un escaneo corporal que se va diciendo, pone atención a cómo se siente tu cintura, tu cuerpo, sentado en la silla. Bien, hay distintos anclajes, pero el anclaje de la respiración se utiliza muchísimo porque la respiración también se ha comprobado científicamente que tiene, la respiración consciente, digamos, muchísimos beneficios a nivel del sistema nervioso parasimpático, que es el que nos prepara para estar relajados y recomponernos de todo el ajetreo del día. Ese es el primer paso, encontrar un anclaje que te permita volver a vos y estar en presencia. ¿Por qué la respiración? Porque la respiración es lo que te mantiene en el presente, tanto la respiración como el cuerpo. En cambio, la mente es la que constantemente está pivoteando entre pasado, futuro, qué voy a hacer, qué tengo que pagar, con quién tengo que hablar. Preocupaciones. Preocupaciones y nada, ese tipo de preocupaciones generalmente son escenarios catastróficos, ¿no? Sí. Como, no, estoy llegando 10 minutos tarde al trabajo. Me voy a encontrar a mi jefe y va a estar el paciente quejándose. Bien, entonces es eliminar todo ese tipo de rumiación mental que tiene que ver con escenarios inexistentes y traerme al momento presente y a lo que realmente está haciendo a través de la respiración. El segundo paso para practicar mindfulness es darme cuenta que mi mente de forma involuntaria se va a distraer. La mente está constantemente con pensamientos y ahí digo algo que digo constantemente en los talleres que doy. Meditar no es poner la mente en blanco, no existe. Incluso se ha visto en estudios de resonancia magnética cómo cuando estamos durmiendo nuestra mente está activa. Entonces, imagínate que si yo me siento es en el momento en el que más pensamientos aparecen porque me estoy llevando a habitar ese silencio y a permitir que aflorezca todo lo que tiene que aflorecer. Entonces, entender en un segundo paso cuando practico meditación que mi mente se va a distraer. El tercer paso es volver, darme cuenta que mi mente se fue. Darme cuenta que de repente empecé a tener recuerdos, memorias, charlas, ¿sí? Darme cuenta que me he ido y después el último paso es volver al anclaje para continuar entrenando tu mente. Y el entrenamiento de la mente es como si yo fuera al gimnasio, vas al gimnasio y digo, ok, bueno, voy a trabajar piernas y solamente le voy a dar este mes a las piernas. Bueno, el cerebro es un músculo, es exactamente lo mismo. A medida que yo lo practique y lo sostenga en el tiempo, mi músculo de la mente y del cerebro va a comenzar a entrenarse y va a comenzar, también eso es lo más bonito que ha comprobado la neurociencia, que cuando yo medito y comienzo a practicar este entrenamiento, se producen cambios estructurales y funcionales en el cerebro, que eso me permite a ciertas áreas cerebrales que me permiten controlar las emociones, que me permiten controlar la gestión emocional, mental, de lo que digo, de lo que hago, bien, de resolución de problemas. Esas áreas comienza a llegar mayor sangre y se estimulan tanto que comienzan a reforzarse. Entonces es súper maravilloso que las áreas que a mí me sirven para poder dar una respuesta ante el mundo están de mi lado, porque yo lo estoy practicando. Entonces, si yo sigo practicando las piernas en el gimnasio y sigo practicando el cerebro, es lo que me va a acompañar toda la vida y es lo que me va a permitir poder responder desde un lugar más consciente y poder también
tener el control de cómo actúo yo ante ciertas situaciones. Hermoso. El otro día escuchaba, bueno, lo he escuchado varias veces a esto, pero entre ellos Stanislao Barach. Sí, ahora cuando terminemos acá me voy a ver una charla que viene justo acá a Mendoza. Tremendo. Sí. ¿Ahora en vivo? Sí, ahora en vivo. Vamos. Bueno, vamos. Hay tickets, lo compro. Seguro que... También lo mencionó el Doc Saraco la otra vez. Sí. Esto de... Y lo he comprobado por mí mismo, que eso sería lo lindo, lo interesante. Antes yo era esclavo de mis pensamientos. O sea, pensaba algo, sea bueno o malo, algo compulsivo, lo que sea, y simplemente me resignaba a qué lástima, soy esto. O sea, no puedo... Exacto. Y cuando empecé a entender que con la respiración puedo calmar la mente, puedo cambiar el pensamiento rumiante o puedo controlar un poco los pensamientos, me cambió la vida, porque justamente esto que decía que escuchaba es que los pensamientos, cómo pensamos condiciona cómo nos sentimos, las emociones. Cómo nos sentimos, las emociones condicionan nuestras acciones. Pero cuando pensás algo, impulsivamente haces algo y eso cambió tu línea temporal de la vida. O sea, si hiciste algo porque pensaste algo... Totalmente. Y lo que accionamos condiciona después nuestros hábitos y nuestros comportamientos. Entonces, qué importante es no ser esclavo de nuestros pensamientos y poder calmarlos, poder trabajarlos. Y al sentarte a meditar y sostener esto de forma constante, te permite poder adentrarte y observar tus pensamientos. Y lo que te permite desarrollar la práctica del mindfulness es desidentificarte de ellos. Y también no solo desidentificarte, sino que el darte el espacio para estar en silencio te va a permitir aflorar las emociones de tu cuerpo. Y generalmente hay muchas emociones que en realidad son sentimientos, porque los sentimientos son pasados por la mente, pero la emoción está comprobado científicamente que dura 40 segundos en el cuerpo. Aparece, se desarrolla y desaparece. Y cuando uno queda recordando el enojo, por ejemplo, de algo que sucedió, eso ya lo estás pasando por la mente y está totalmente condicionado a cuáles son tus creencias a través del enojo o cómo actúas ante esa situación. Entonces, esta práctica lo que te permite es en silencio poder observar como si fuese una película, ¿bien? Porque la meditación no es poner la mente en blanco, es poder observar intencionalmente algo sostenido en el tiempo sin juzgar y observando, ok, esto que está pasando enfrente mío, esta emoción que estoy teniendo, ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Para qué aparece en mi vida? ¿Qué acciones o de qué forma yo he actuado ante este patrón que se repite? Entonces, básicamente, el sostener esta práctica después te permite poder tener una visión mucho más amplia de cómo actuar ante no solo situaciones, sino poder reconocer qué está pasando dentro de tu cuerpo y qué está pasando dentro de tu mente. Nachi, ¿cómo ves que ha cambiado o viene cambiando la sociedad en términos de... Antiguamente no se hablaba tanto de esto, digamos que por lo menos acá en Occidente o en Argentina o en Mendoza es algo que tal vez 10 años atrás se hablaba poco. Y digamos, no sé, me imagino, lo decía el Doc el otro día, como que es algo nuevo. El Doc es grande y trajo, siendo hombre, masculino y adulto, un tema de las emociones, del mindfulness. Entonces, como que evidentemente está habiendo una deconstrucción. Y yo, siendo hombre, todavía más nuevo, por ahí las mujeres tenían mucho más contacto antes con las emociones o hablar de temas más espirituales, astrología, cosas esotéricas, y los hombres, no sé, más método científico, por decirlo de alguna manera. ¿Qué has visto que viene cambiando en respecto a esto, lo esotérico, el mindfulness, que en realidad no es esotérico, es algo que está científicamente comprobado? Pero bueno, ¿qué es lo que has visto? Mira, yo creo que hoy estamos en una era increíble porque ya el meditar no tiene absolutamente nada que ver con el esoterismo.
hoy y es una práctica que, vuelvo a decir, está comprobado los beneficios que trae, está correlacionado con la memoria, con la gestión de las emociones. Tiene profundidades que realmente nos sirven a todos como ser humano. Y lo más bonito es que es una herramienta gratis que tenemos todos nosotros. Entonces, acá lo bonito es volver a confiar de que nosotros como seres humanos tenemos el poder de poder desarrollarlo y aprenderlo para poder gestionarnos. Y siento que en esta era del quiero todo ya y demás, si bien está todo muy acelerado, tanto hombres como mujeres, yo digo que somos distintos y somos lo mismo. Estamos hechos de carne y hueso y todos tenemos la posibilidad de poder lograr el bienestar. Y todos queremos eso. Entonces, siento que hoy cada vez los hombres, por así decirlo de algún modo, que sí, capaz las mujeres estamos más conectadas con el yoga o nos damos o nos permitimos esos espacios para hablar del mundo emocional, pero hoy cada vez hay más personas, no solo quiero hablar de hombres, sino de adultos, ¿no? Que capaz, bueno, a nuestros padres no les dieron herramientas para gestionar sus emociones o hablar de las emociones, pero estamos hechos de lo mismo y todos sentimos las mismas emociones. Entonces siento que cada vez las personas en general buscan lograr y llegar a tener una vida en la que puedan sentirse mejor, más a gusto, más alineados. ¿Cómo sería o cómo podemos en un ratito vivir la experiencia que vos brindas, Nacha? ¿Se puede? No sé. Como para mostrarlo y que quede como una especie de... Yo quiero decir que lo he vivido. Buenísimo. Sí, Masterclass, un gran alumno, siempre todas las ideas locas con las que salgo, él está ahí como, bueno, Nachi, dale, quiero incursionar en lo que vas a hacer, así que... Masterclass tiene eso de que es un contenido atemporal y que cualquiera lo puede ir a consumir y a ver en un contexto, digamos. Ojalá que vos el día de mañana tal vez puedas entregar esta pastillita de contenido a alguien como para que refuerce una idea o para que escuche en profundidad. Totalmente. Con el doc, creo que lo que hicimos en el episodio pasado sirve para una persona que quiere dejar de fumar. Sí, totalmente. Al doctor. Entonces, esto puede ser... puerta de entrada. Una puerta de entrada y lo podemos mostrar aunque sea un poquitito. No sé qué te imaginas. Guiarnos un poco, contarnos o practicar algo. Bueno, volviendo un poco al tema de la respiración, creo que podríamos hacer un ejercicio de respiración que a mí me sirve mucho para poder controlar mis estados emocionales cuando sé que tengo que atravesar situaciones estresantes como por ejemplo una cirugía. Y si bien la técnica es la misma, si bien me he formado, he estudiado, lo he hecho un montón de veces, soy consciente de que no tengo nada bajo control. Entonces, siempre antes de empezar a operar y mi práctica quirúrgica, practico este tipo de respiración porque sé que pueden aparecer situaciones y complicaciones en las que yo tengo que estar al 100% en presencia para poder responder ante una complicación. Así que si les parece, podemos hacer esta práctica en la que... Vamos. Esta práctica no hace falta siquiera que cerremos los ojos, porque eso es lo que tiene de lindo el mindfulness, que hay prácticas formales y prácticas informales. Y una de las prácticas informales puede ser utilizarlo en movimiento, como el grounding. Vos estás siendo consciente de cuando estás caminando y cómo el talón y la planta de tu pie toma contacto con el piso y con tu cuerpo. Si yo, por ejemplo, quiero aprender a tocar un instrumento y estoy
1 hora intentando que me salga una nota en la guitarra y solo estoy en presencia respondiendo a lo que mi cuerpo va sintiendo para poder sacar esa nota que estoy buscando. Eso es mindfulness, porque estoy completa y plenamente en presencia con lo que estoy haciendo. Entonces, me atrevo a que esto lo hagamos con los ojos abiertos para que también cada uno pueda animarse o a ser consciente de que si está por atravesar alguna situación estresante, cuando yo muchas veces tengo que darle algún diagnóstico fuerte a algún paciente en el consultorio, me tengo que preparar, porque lo que me trae a mí la respiración es poder gestionar mi mundo emocional. Y muchas veces cuando tengo que dar un diagnóstico en el que perdiste la visión y no sé si la vas a poder recuperar, soy súper emocional, no me puedo poner a llorar con el paciente. Sí. Me pasó una vez, no lo voy a negar porque soy muy sensible, pero tuve que aprender a desarrollar herramientas para poder gestionar mis emociones y poder acompañar a un otro. Y capaz llorar después en casa, ¿no? Pero poder acompañarlo en ese momento y sostenerlo. Así que, si quieren, con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, siento que al hacerlo con los ojos abiertos, uno se va a sentir más que lo puede aplicar en cualquier momento de su vida. Y vamos a hacer una respiración que es cortita, que esto nos permite, ¿sí?, poder conectar con la parte de nuestro cuerpo que nos relaja. Así que vamos a hacer una respiración de 5, van a ser 5 ciclos, ¿bien? Y los voy a guiar al principio, después lo van contando ustedes. Y van a poder entender también lo que es el entrenamiento mental. La mente se entrena a través de esta forma, ¿sí? Entonces, vamos a respirar, inhalar por nariz en 4 tiempos. Van a contar hasta 1, 2, 3, 4 mentalmente, no hace falta que lo digan en voz alta. Y cuando inhalen por nariz en 4 tiempos, van a llenar todos sus pulmones y van a retener el aire durante 4 segundos. Y cuando terminen de contar 4 segundos, van a exhalar durante 6 segundos. Okay. Bien, la exhalación siempre tiene que ser más larga que la inhalación, porque eso permite conectarnos directamente con el nervio vago que nos permite relajarnos, ¿sí? El nervio vago nos permite relajarnos. Y bueno, todo tiene que ver con todo. De ahí viene, por si se preguntaban dónde venía la palabra vago. Todo tiene que ver con todo. Bueno, entonces, y esta respiración, esto lo vamos a hacer 5 veces, ¿sí? Si quieren tener un poquito, no distraerse con lo que hay alrededor, pueden cerrar los ojos. Y en cada inhalación, pueden inhalar por nariz, largar por boca o por nariz, se van fijando su capacidad pulmonar, pero sí pongan su atención a cómo el aire ingresa por la punta de la nariz. Bien, eso les va a permitir anclarse. Y si en algún momento aparecen pensamientos, recuerdos, bien, vuelvan al ancla, vuelvan a la respiración, que es lo que nos va a mantener en el presente. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a inhalar en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Retengo con pulmones llenos 4 segundos. 4, 3, 2, 1. Y exhalo lentamente, dejando que todo el aire salga del cuerpo, haciendo espacio. 6 segundos. Vamos de nuevo. Inhalamos. 1, 2, 3, 4. Retengo con pulmones llenos. 4, 3, 2, 1. Y exhalo. 6 segundos, dejando que el aire salga del cuerpo, haciendo espacio. Inhalo nuevamente.
retengo con pulmones llenos, observo qué sensaciones comienzan a aparecer en mi cuerpo y exhalo, eliminando cualquier preocupación, cualquier recuerdo. Y vuelvo a inhalar en 4 segundos. Retengo con pulmones llenos. Y exhalo en 6 segundos. Vamos de nuevo. Inhalo. Me lleno de aire nuevo, limpio. Retengo, observo qué aparece, qué sensaciones del cuerpo aparecen cuando el cuerpo está lleno de aire y exhalo nuevamente, liberando. Inhalo una vez más, vamos a hacer 2 respiraciones más. Retengo con pulmones llenos. Y exhalo. Vamos con la última conciencia, poniendo atención a cómo es el aire que ingresa por mi nariz. Retengo con pulmones llenos. Y exhalo lentamente. Otro podcast ahora. Bueno, ¿y cómo se sienten? Muy relajado. Bueno, vamos a decir la verdad que esto lo practicamos antes de empezar la charla Sí. porque estábamos un poco nerviosos. Bueno, estaba un poco nerviosa y esto fue la llave, la entrada a poder sentirme relajada y poder hablar de esto que hago, que amo y que siento que cada ser humano tiene que descubrir ese poder que hay en uno mismo. Y uno no necesita ir al médico todos los meses, uno no necesita tomar una medicación de forma crónica. El poder está en nosotros. Depende de cada uno y de la actitud y hacia dónde uno quiere ir, hacia dónde uno quiere llegar. ¿Qué herramientas va a comenzar a desarrollar para poder vivir una vida plena y a conciencia y en eje? Porque es súper importante. Y realmente la meditación también está súper comprobada que la respiración consciente te permite poder conectarte, alinearte y poder tomar decisiones desde lo real. Hay una especie de manipulación del tiempo también, que eso a mí me apasiona, porque lo relaciono con la actuación. Los grandes maestros de teatro te dicen lo mismo. Si vos lográs manipular el tiempo, estás como en una especie de como levitando, ¿viste? Ni adelante ni atrás, estás ahí. Sí, aparte en el momento en el que te permitís entregarte a esta experiencia, me pasa muchas veces que cuando termino los talleres, siempre son talleres de algunos de un día, otros de varias semanas, que son un poco más intensos, más profundos. Y cada semana, cada práctica voy aumentando unos minutos más, y bueno, sin decir nada, que lo estoy diciendo en este momento, pero de repente los hago meditar 40 minutos y cuando terminan les digo, chicos, felicitaciones porque fueron 40 minutos en los que estuvieron con ustedes, en el que se dieron la posibilidad de que aparezca todo lo que tiene que aparecer, que eso es sumamente desafiante. ¿Cuántas veces frenamos en el día? Porque también hay una creencia muy, muy arraigada, que es la de a nosotros nos enseñaron a hacer, estar constantemente haciendo, generando. Si no haces, no estás sirviendo. Y no siendo. Y no siendo, lo cual la creencia y la forma de crianza, o por lo menos hablo de la mía, ¿no? De estar haciendo de forma constante, hacer para tener y capaz en algún momento de tu vida ser. Y acá lo que propone el mindfulness es la llave a primero conectar con tu ser, poder conocerte, poder observar qué te hace bien, que no, con quién quieres compartir, con quién no. Y para poder hacer y tener,
primero hay que ser, primero hay que conocerse, porque si no vamos atrás del montón. Y lo que hace este también lo hago y al final nos vemos en una ola de tomando decisiones porque un otro, y para poder pertenecer a una estructura, hago lo que hace el resto. Y el mindfulness lo que te propone es volver a vos y conocerte de raíz y entender que también todos somos luces y también tenemos oscuridades. Y la práctica de habitarte de forma constante es poder observar sin juzgar tus oscuridades y poder de forma amable y compasiva comenzar a ponerle luz a eso. Nacha, ¿cómo podemos encontrarte? ¿Cómo nos podrías contar de tus capacitaciones, cursos o experiencias? Bueno, yo creé un proyecto que se llama Mirada Consciente. Obvio, tiene que ver todo también con la oftalmología, como logré fusionar este mundo de autoconocimiento y las herramientas que me ayudaron a mí a poder atravesar distintas situaciones en mi vida, empezando por una residencia que uno está mal dormido, trabaja 1000 horas al día. Y bueno, fueron herramientas que me permitieron anclarme, a conocerme, a poder responder ante cualquier situación de urgencia o no urgencia, pero poder responder desde un lugar de consciente. Uh-huh. Y bueno, ahí nace este proyecto que se llama Mirada Consciente, en el que fusiona la espiritualidad con la ciencia. Y bueno, en esto doy talleres de meditación, muchas veces los doy de forma presencial, otras veces lo hago de forma online porque también van llegando pacientes de otros lugares del mundo, entonces es muy bonito poder tener la posibilidad de tomar contacto con otras personas, que es a través online. Pero me pueden encontrar por mi página de Instagram, que ahí también pueden meterse, investigar todos, digamos, los servicios, lo que ofrezco, que son talleres, son formas, preparaciones. Creé un modelo para preparar a pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos, de poder prepararse con técnicas de meditación y técnicas para reducir el estrés, para poder atravesar estas situaciones difíciles. De hecho, todo esto comienza cuando a mí me descubren una lesión en la columna y me tienen que hacer una cirugía general para poder tomarme una biopsia y recuerdo la charla con el anestesista, que les dije, imagínate, a mí nunca me había ni siquiera, pero suturado, soy súper sana por suerte, gracias a Dios. Y recuerdo en este momento sumamente estresante en el que dejé de ser la profesional y me convertí en una paciente, lo viví en carne y hueso y recuerdo la charla prequirúrgica antes de operarme y le dije, bueno, ¿y qué pasa con la anestesia general? ¿Qué pasa? He leído, sé que puede tomar mal, que como haríamos en ese caso, sí, con mucho miedo, mucho estrés. Y él se rió y me dice, quédate tranquila, ni te enteras si te pasa algo. Y bueno, me fui a operar al otro día con más pánico del que tenía. Entonces ahí surge este proyecto de Mirada Consciente y de una nueva forma de atravesar la vida y ver el ser humano como un todo. Y no únicamente de, mirá, tenés que hacer ayuno antes de una cirugía y tenés que comer liviano y llegar acá y después tener ciertos cuidados. No, tratar como un todo. Somos un cuerpo emocional y somos un alma en el que también está bueno poder permitir trabajar con el mundo emocional, con los miedos, con el estrés. Entonces, bueno, de ahí también surge este acompañamiento de preparar a los pacientes con técnicas para poder atravesar estas situaciones que yo sé al 100% lo estresantes que son, no solo porque lo he vivido, sino porque también veo a los pacientes cuando llegan al quirófano. Gracias. Gracias, Nacha.
Bueno, chicos, gracias a ustedes Increíble. por invitarme. Por favor, de esta manera cerramos un tercer capítulo de Masterclass. Mindfulness es la profundidad temática que buscamos con Nacha Oliva. Nos pueden buscar a través de El Medio, las redes sociales del Medio. En el canal de YouTube pueden ver las ediciones anteriores. Nos vemos la próxima. Chau, chau.